Hola, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Antes de nada, queremos dar as gracias pola asistencia a esta webinar donde a miña compañeira Verónica, que é experta en fiscal, como dixo, eu vos vamos a tratar de explicar como é a nova regulación deste sistema de cotización de autónomos que entra en vigor agora en 2023, tendo en conta tanto a normativa que regula, que é o Real Decreto Lei 13 do 2022, como as pautas dadas hasta ahora pola Administración, neste caso a Tesorería General da Seguridade Social, e que van a ser reflexadas ao largo da presentación unha serie de preguntas e respostas que intentaremos aclarar. Vale? Bueno, vamos a dar paso xa a Vale, faremos a presentación. Nada, esperamos que seña do vosso agrado e vamos xa coa introducción e seguimos metidos en materia. Bueno, como comentábamos al principio, esta nueva normativa de autónomos entra en vigor en enero de 2023, pero tiene un periodo transitorio de 9 años, con lo cual llega a su instauración completa en el año 2032. La base es que va a ser una cotización que se regula y que se tiene en cuenta los rendimientos que tiene el autónomo a lo largo del año. Esto es un poco la base de ir semejándolo a las cotizaciones que tiene el empleado por cuenta ajena y que van en reflejo a sus retribuciones. Entonces, vamos a ver que se inicia con una fase transitoria en enero del 2023, se revisan cada 3 años y su implantación definitiva aparece en el 2032. Entonces, non sei se queres compartir, e que agora mesmo non estás compartindo aínda a pantalla. Ai, perdón. Nada, non te preocupes. Vale, agora vemos todo a túa pantalla, o webinario, faltaría por a presentación. Aí, perfecto, graciñas. Disculpa, fue un fallo técnico. Bueno, pues como os comentaba, existe un periodo transitorio y que finalizará en el 2032, ¿no? Tenemos algún colectivo que no va a estar incluido dentro de esta regulación por rendimientos, como son los miembros de los institutos de vida consagrada a la Iglesia Católica, que no van a tener en cuenta para ellos los rendimientos que tengan a lo largo del año, sino que se les va a aplicar un tramo que es un tramo que corresponde a una tabla reducida que veremos más adelante, porque esta cotización por rendimiento se fundamenta en unas tablas que han salido publicadas de momento desde el 2023 al 2025, que van por tramos y donde vamos a establecer, dependiendo de los rendimientos, unas bases mínimas y unas bases máximas que va a poder escoger el autónomo. En el caso de los miembros de la Iglesia Católica, ya se les establece una base que es la del límite inferior del tramo 3, que asciende en el 2023 a 898,69 euros. Y también quedarían excluidos los trabajadores incluidos en el régimen especial del mar del grupo de cotización segundo y tercero, que esos los regula el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y que creo que ha salido publicado, si no me equivoco, este lunes, ¿no? Después, no todos podíamos plantearnos qué pasa con aquellas personas que sus rendimientos están por debajo del salario mínimo interprofesional. Eso no condiciona en absoluto la inclusión en este sistema. Independientemente de que tengas unos ingresos por debajo del salario mínimo o no, vas a tener que cotizar igual por tramos, incluso si no tienes rendimientos, también se te va a aplicar una cotización. Aquella gente también que hasta ahora no realizaba, autónomo, que no realizaba la declaración de la renta, porque no estaba obligado, se les aplicará una base mínima que corresponde, que es la misma
que la que tienen los trabajadores del régimen general del Grupo 7, que para el año 2023 serán 1.166,70 euros. Pero esto es importante hacer una salvedad, y es que a partir de ahora los autónomos van a estar obligados a presentar declaración de IRPF. Entonces, y en este caso, a los que tienen actividad empresarial, los que podemos encuadrar en esta cuestión que os plantea Mabel serían los autónomos colaboradores, que estarían obligados a hacer la renta. Cuando hasta la fecha no lo tenían como tal obligación, ahora se les cree. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Nos parece una modificación importante. Entonces, en base, ¿cómo son los pasos del nuevo sistema? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que calcular los rendimientos previstos que vamos a tener en el año. Esos rendimientos vamos a elegir una base que es provisional, en unas tablas de tramos que vais a ver más adelante, y elegimos una base provisional, base que vamos a poder ajustar a lo largo del año. De hecho, vamos a poder ajustarla hasta 6 veces. Y al final habrá una regularización que realizará la Administración y que se establecerán unas bases de cotización que serán las que quedarán definitivas. Entonces, tenemos que la persona autónoma hace una valoración de los rendimientos que va a tener a lo largo del año. Rendimientos que va a tener que comunicar a la Administración. Entonces, los autónomos que sean nuevas altas a lo largo ya de enero del 2023 tienen que comunicar en el momento de darse de alta cuáles son los rendimientos previsibles que van a tener. Y aquellos autónomos que ya estaban de alta a 31 de 12 del 2022, antes del 31 de octubre del 2023, van a tener que comunicar todos cuáles van a ser sus ingresos previsibles. ¿Vale? Eso se comunica a través de la página de la Tesorería General de la Seguridad Social, a través del Importas, o aquellos autorizados red a través de los sistemas habilitados, ¿no? Entonces, a la hora de calcular esos rendimientos netos y de plasmarlos a la Administración, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos en cada año, independientemente de que sean de actividades económicas, empresariales o profesionales, y sean a título individual o como socios, de cualquier tipo, ¿no? Pero siempre y cuando, algo importante, que no figuremos de alta, debido a esta inclusión, en el régimen por cuenta ajena. ¿De acuerdo? Porque todas las retribuciones que nosotros percibamos como trabajadores por cuenta ajena no se tienen en cuenta para esos rendimientos. Entonces, una vez que tenemos rendimiento más o menos que nosotros preveemos que vamos a tener, le sumaríamos las cuotas de la Seguridad Social, dependiendo, que esto os lo va a explicar mucho mejor mi compañera Verónica, dependiendo de dónde estamos encuadrados, en qué régimen de tributación estamos encuadrados en Hacienda, sea en estimación directa, estimación objetiva, así se van a tener en cuenta una serie de rendimientos, bien rendimiento neto previo, minorado, si es actividad agrícola, ganadero o forestal, y una vez que tenemos esos rendimientos se les aplica una deducción de gastos genéricos del 7%, a excepción de que sean autónomos societarios, que se les aplicará una reducción del 3%. Entonces, esta reducción del 3%, para que puedan ser aplicables a los autónomos societarios o sociedades laborales, con un 50% más de participación en el capital social, es importante que tienen que estar como mínimo 90 días en alta. Si no cumplen este requisito, no se les podría aplicar esta deducción del 3%. Entonces, ahora mi compañera Verónica os va a explicar con más detalle cómo se tienen en cuenta o cómo se analizan para que vosotros podáis tener una referencia según vuestras rentas de qué rendimientos se van a tener en cuenta. Vale. Bueno, como bien ha comentado Mabel, lo que se prevé hacer en el 2023 es una estimación de los rendimientos, ¿vale? Los rendimientos a efectos de la Administración se
regularizan o se comunican en la renta que se hace en el 2024. Por lo tanto, la base de cotización que ahora se elija en función a estos rendimientos siempre va a quedar pendiente de revisión por la propia Administración a la fecha de la presentación de la renta, que se hace del ejercicio 23 en el año 24. Entonces, de ese IRPF, de ese modelo 100, de lo que se conoce por la declaración de la renta, es de donde se va a sacar el rendimiento para comprobar si la base por la que se estuvo cotizando durante el ejercicio 2023 está asociada a esos rendimientos reales, ¿vale? Porque, como apuntó Mabel, lo que se eligió de base es sobre un rendimiento estimado, ¿vale? Entonces, la declaración de la renta va a quedar obligatoria para todo aquel que esté en el régimen especial de trabajador autónomo, ¿vale? Quitado las dos menciones anteriores del mar y de la Iglesia, todos los que tengan alta en autónomos, paguen su autónomo mensual, estarían acogidos a esta comprobación. Por lo tanto, obligación de hacer la renta. En función también del tipo de rendimiento que esté a nuestra empresa, como podéis ver ahí en una estimación directa, ¿vale? Ya sea simplificado o no, lo que se tiene en cuenta es el rendimiento neto, perdón, ¿vale? Esto sobre todo opera casi que en la mayoría de los autónomos que tienen actividad empresarial y profesional, ¿vale? Este rendimiento neto se calcula una vez teniendo en cuenta los gastos y las minoraciones que dé lugar la propia actividad. Si hemos tenido en cuenta, si ha existido diferencia de lo que hemos cotizado al rendimiento, se hacen las pertinentes ajustes, o es la previsión que tiene la Administración, porque recordemos que estamos pendientes del desarrollo de la norma para poder deciros con exactitud los baremos que ellos van a tener, ¿vale? Siguiendo el cuadro ahí presentado, en la estimación directa nos vamos al rendimiento neto y le hay que minorar el 7%, ¿vale? En el caso de que sean societarios, los autónomos que hacen esa renta se minoraría el 3%. En la suma de todas las actividades que tenga el profesional o el empresario, ¿vale? Hay la excepción en las estimaciones objetivas, sobre todo en la agricultura y forestal, donde se tiene en cuenta el rendimiento neto minorado. Los que estén en este sistema saben que la renta se calcula por unos índices y esos índices a mayores tienen otros índices correctores y eso da el rendimiento. A ese nos iríamos, ¿vale? A la casilla 1539 de la renta. Y el resto de actividades que están en módulos, la estimación objetiva, con actividades empresariales, no el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, también van al rendimiento neto. Este no minorado, ¿vale? Es distinto en el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca que en el empresarial. Uno va al rendimiento neto minorado y el otro al rendimiento neto. Y siempre se minorará este rendimiento con el 7%, ¿vale? Y lo mismo de aquellas autónomos que estén en empresas que declaran la renta por atribución de rentas, ¿vale? Que serían las CBs o las sociedades civiles sin objeto mercantil, ¿vale? Las CBs, bueno, por la normativa que se modificó de IRPF, poquitas quedan, pero hablamos de esos tramos. En este caso se saca el rendimiento del 184, ¿vale? El modelo 184 que presentan estas sociedades es el que nos daría el rendimiento para el cálculo de la base de lo autónomo y eso minorado también con el 7%. Y luego en la siguiente diapositiva lo que vais a poder ver son todos los casos vinculados a los societarios, ¿vale? Un autónomo societario que saca su rendimiento vía nómina, ¿vale? Pero cotiza como autónomo societario, tendría el cálculo por ese
por ese rendimiento, ¿vale? Y ahí se minora con también el 3%. Hay que tener en cuenta que serían todas las actividades. Se dan casos de autónomos societarios que realizan trabajos para la propia sociedad y ellos tienen su actividad particular fuera de la retribución que hacen a la sociedad. Habría que tener en cuenta la suma de los dos, ¿vale? En este caso, en todos los autónomos que tengan esa cotización como societarios, se minoraría el 3% y se sumarían todos los rendimientos de las actividades. Veis ahí los 3 ejemplos, las situaciones más casuísticas que se pueden dar, ¿vale? Lo que sí dejar claro que está pendiente de desarrollo la norma y, bueno, os hemos puesto un ejemplo, ¿vale? De una situación de un autónomo al uso, ¿vale? Que es un empresario que tiene una actividad de fotografía, es aparejador, economista, bueno, cualquier actividad empresarial, ¿vale? Tiene un rendimiento neto de unos 26.000 euros, a eso le hemos incluido ya el gasto de autónomo que hay que tener en cuenta para el cálculo del rendimiento, ¿vale? Y hemos aplicado también la reducción del 7%. Nos quedarían unos rendimientos de 27.000 euros. ¿Cómo se da en este caso? Que el rendimiento es anual, ¿vale? Nosotros el autónomo lo pagamos de forma mensual, por lo tanto este rendimiento lo tenemos que prorratear a tipo mensual, dándonos en este caso una base de 2.293 euros, en el ejemplo que hemos puesto, ¿vale? Entonces, de acuerdo a este rendimiento, este autónomo estaría cotizando en el tramo comprendido en una base de los 1.045 a los 2.330. Hay una base mínima y una base máxima. Y de ahí es de donde, por lo que tendría que cotizar, ¿vale? Si tiene informado distinta base a lo largo de todo el año 2023, se presupone que en el 24 se va a regularizar, la propia administración va a regularizar o a favor del contribuyente o a favor de la administración para poder encajar los ingresos de acuerdo a los tramos que han salido realmente en la renta, que es lo que se va a tener en cuenta por parte de la Seguridad Social, lo que la agencia tributaria informe, que es cuando nosotros presentamos la renta y resumimos los rendimientos anuales de este ejercicio. Bien, pues eso es lo que os acaba de explicar mi compañera Verónica, es cómo llegamos a ese rendimiento neto que vamos a utilizar, ¿no? Que sería el primer paso. El segundo paso es elegir esa base provisional. Como vimos en el ejemplo anterior que explicó Verónica, tenemos que llevarlo a una base mensual, con lo cual nosotros en renta estamos hablando de unos rendimientos anuales. Entonces, esos rendimientos anuales para elegir las bases y encajarlas a los tramos, las tenemos que transformar en mensuales, ¿no? Porque aquí veis que esta es la tabla que está publicada para el año 2023, entonces veis que tenemos 15 tramos, entonces en esos 15 tramos nos habla de rendimientos mensuales. ¿Cómo transformamos los rendimientos anuales en mensuales? Lo vamos a tener que dividir entre los días que estuvo de alta y eso multiplicado por 30 para transformarlos en mensuales. Vais a ver que hay una serie de periodos que no se tienen en cuenta, que veremos, ¿no? Más adelante, como periodos que estuvo en IT o que estuvieron de baja, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el rendimiento neto, nos vamos a las tablas que se publicarán, están publicadas ahora hasta el año 2025 y después en la Ley de Presupuestos Generales pues se publicarán año a año, ¿no? Entonces veis que es una tabla de 15 tramos donde hay una parte reducida y una tabla general. La parte reducida es aquella que tienen salarios, no salarios, rendimientos netos, perdón, inferiores a 1.166,70 euros mensuales, que sería lo que estaríamos, bueno, pues asimilando lo que sería el salario mínimo interprofesional que tenemos hoy en día, mientras no se nos modifique, suponemos que en breve, e incluida la parte proporcional de las extras, ¿no? Entonces, teníamos para aquella gente que sus salarios o sus rendimientos sean inferiores a esas cantidades, una tabla reducida. Y para el resto tenemos
hasta 12 tramos en los cuales, dependiendo del rendimiento neto mensual, vamos a poder escoger entre una base mínima y una base máxima. Entre eso podemos escoger la que queramos. Entonces, nosotros escogemos una base y ¿qué pasa? Hay alguna cuestión como es que queda derogada, como es sabéis que antes en la regulación que teníamos hasta ahora, por ejemplo, los autónomos societarios también tenían una base mínima que era distinta a, que tenían con 10 o más trabajadores contratados por cuenta ajena, que era distinta a la base mínima del régimen general. Eso queda derogado, ¿no? Ahora, con el nuevo sistema de base mínima, la base mínima de los societarios no puede ser inferior a la del grupo 7 de cotización, el régimen general, y deben estar en esta condición, como hablábamos antes, como mínimo 90 días. Y para el año 2023, como estamos en ese periodo transitorio, esta base mínima la han reducido a 1.000 euros, en vez de los 1.166 que le corresponde con 70 a la base de cotización del grupo 7. Entonces, esto nos lleva a pensar, que supongo que es una pregunta que se realizará a muchos autónomos, es ¿puedo cotizar por una base superior a mis rendimientos? Bueno, la respuesta es sí, pero con flexibilidad. ¿Qué quiere eso decir? Que aquí tenéis un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, consideramos que tenemos unos rendimientos de 670 euros, que es lo que tenemos previsible, porque consideramos que el negocio no nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces, podemos poner una base provisional de 800 euros. ¿Qué ocurre? Pues el negocio nos va muy bien y en septiembre empezamos a ver que nuestros rendimientos se ven aumentados y pueden pasar pues, a 1.400 euros. Si tenemos en cuenta en la tabla este rendimiento de 1.400 euros en la tabla que hemos visto anteriormente, corresponde a un tramo que va de los 960 a los 1.500. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos poner una base provisional superior a esta cantidad, a estos 1.500. ¿Por qué? Con la idea de regularizar esas bases para que ya no venga la tesorería al año siguiente a regularizar y hacernos pagar una diferencia. Esta es una característica de este nuevo sistema, que es que ofrece una mayor flexibilidad al autónomo para compensar las diferencias de sus rendimientos netos a lo largo del año. ¿De acuerdo? Entonces, todos los autónomos tienen que elegir su base, pero como hemos visto, hay algunas excepciones, como son los familiares o socios de capital o laborales, con el 50% del capital social, y que estuvieran 90 días en alta. Esto lo remarcamos. ¿Por qué? Porque hemos visto que estos tienen una base marcada, en un principio que no puede ser inferior a 1.000 euros al mes para el año 2023. Para el resto, la correspondiente al grupo de cotización del régimen general, ¿vale? Entonces, os comentaba que hay una serie de situaciones en las cuales la Tesorería General de la Seguridad Social va a establecer ya unas bases fijas. ¿Qué quiere eso decir? Que nosotros no vamos a poder escogerlas, como son en las altas fuera de plazo, que en un principio se establece que la base mínima será la base mínima del tramo 1, que para el año 2023 son 950,98. Las altas de oficio, que se establece la misma base, la mínima del tramo 1. La tarifa plana, que no se regulariza. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que si nosotros como autónomos estamos en un periodo de tarifa plana, que lo veremos más adelante, el tiempo que estemos en tarifa plana no se nos va a tener en cuenta, no va a permitirse regularizar. Entonces, no vamos a poder subir y bajar bases. Entonces, si nosotros tenemos una prestación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a tener en cuenta? ¿Qué bases se tener en cuenta? Se va a tener en cuenta la base mínima del tramo 1, los 950,98 euros. Os acabo de decir que durante la tarifa plana nosotros no vamos a poder modificar la base. ¿Qué quiere esto decir? En un principio, a menos que las normas que están pendientes de desarrollo, que yo creo que tienen mucho por aclararnos todavía, y me imagino que parte de los que estáis aquí lo veréis así también,
establece que en un principio, si tú estás en tarifa plana y quieres tener una base superior, quieres cotizar por una base superior, tú puedes hacerlo, pero renunciando a la tarifa plana. ¿Vale? Eso, en un principio, se establece, o entendemos que se establece de esa forma. De hecho, cuando tú te das de alta como autónomo y quieres solicitar la tarifa plana, a ti ya te da la opción. Si tú quieres poner una base superior, tienes que renunciar a esa tarifa plana, ¿vale? Con lo cual, esto lo que nos indica a priori es que solo podremos subirnos la base renunciando a esa tarifa plana, que veremos que es diferente a la que se venía regulando hasta este año, 2023. Cuando existe una reclamación de deuda, también se establecen unas bases fijas que las establece la Administración. ¿Y qué establece? Pues si la base provisional que nosotros estamos cotizando es superior a la definitiva, la reclamación de deuda se va a realizar en base a esa base provisional superior. Sin embargo, si es al revés y la definitiva es superior a la que nosotros estábamos aplicando, pues la deuda se aplica a la superior. O sea, siempre será. Entonces, los periodos con prestaciones que no se regularizan, esos periodos que hemos estado de baja por IT o otro tipo de prestación, tampoco son susceptibles de bases definitivas. Y ya lo hemos dicho también anteriormente, que si la presentación de IRPF no hay presentación de la renta o con presentación sin ingresos, entonces la base mínima que se aplicaría sería la del grupo 7 de cotización, que son los 1.166,70. Vale. Ahora, ¿qué pasa con aquellos autónomos que tenían ya unas bases superiores a las que se establecen por los tramos anteriores al 31 de diciembre del 2022? Pues se le van a permitir seguir aplicando esas bases, ¿vale? Entonces, tienen que comunicar exactamente los rendimientos que tienen. Todo autónomo tiene que comunicar los rendimientos previos que considera que va a tener a lo largo del 2023, como he dicho, hasta el 31 de octubre, pero se le va a permitir que mantenga esa base de cotización. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es, en el momento que la Administración le comunique que su base es superior a la que se establece por el tramo que le corresponde a sus rendimientos y que le procede a devolver X cantidad, lo único que tiene que hacer es renunciar a esa devolución de cuotas, ¿vale? Y le quedaría la base por la cual él estuvo cotizando. El plazo para renunciar a esa devolución de cuotas es el último día del mes posterior a la comunicación que le hace la Tesorería General de esa regulación. ¿Vale? ¿Qué pasa con los autónomos mayores de 47 años? Hasta este año estaba topada su base. O sea, un autónomo mayor de 47 años no se podía subir la base a la cantidad que quisiera del tope máximo de cotización que establecía la Ley de Presupuestos Generales. Eso desaparece y ahora la base va a ser en función de los rendimientos, como otro autónomo cualquiera. Y otros de los autónomos afectados con esta modificación son los autónomos que estén en pluriactividad. O sea, aquellos autónomos que trabajan por cuenta ajena y que se podían aplicar una base inferior a la mínima durante un periodo de tiempo. Entonces, ahora a partir del 2023 deja de poder aplicarse esta base mínima y hay una base que, si es la que se estaba aplicando es inferior a 751,63, que es la base mínima del tramo 1 reducido, su nueva base pasará a ser los 751,63. Y si su base era superior a esta, pues se mantiene la pendiente. Es un cambio que no tiene que hacer el autónomo, sino que va a hacer la Administración automáticamente. Lo que sí se sigue manteniendo es la devolución del 50% del exceso de las aportaciones por contingencias comunes, ¿vale? Cuando supere la cantidad que se establece todos los años la Ley General de Presupuestos del Estado. Y el abono de esa cantidad que se realizará de oficio sigue teniendo que hacerse en los cuatro primeros meses desde el proceso de regularización, ¿vale? Lo que sí les da la opción
es de no cotizar por incapacidad temporal, ¿vale? Si el autónomo ya tiene cubierta esta contingencia en el régimen general, pues no tiene por qué cubrir. Después, ya hemos escogido la base, estamos cotizando con esa previsión de rendimientos. Entonces, ¿cómo podemos ajustar la base provisional si nos cambian nuestros rendimientos? Pues aquí la Administración nos da la opción de 6 veces al año, ¿vale? Podemos cambiar las bases. Lo vamos a cambiar también, está habilitado en la página de la Seguridad Social a través del Importax. Podemos cambiar 6 veces al año la base para ir actualizándola según la previsión de nuestros ingresos. Aquí veis las fechas, que serán, si lo solicitamos antes del 28 de febrero, entra en vigor el 1 de marzo, si lo solicitamos antes del 30 de abril, el 1 de mayo, antes del 30 de junio, el 1 de julio, antes del 31 de agosto, el 1 de septiembre, antes del 31 de octubre, el 1 de noviembre, y si la solicitud se realiza desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre, ya entraría en vigor en enero del año siguiente. ¿Vale? Bien. El último paso, ¿cuál es? Pues el último paso es que existe la regularización por parte de la Administración. Entonces, una vez terminado el año y una vez que la Administración tributaria comunica a la Tesorería General de la Seguridad Social los rendimientos netos obtenidos del año anterior, la Tesorería General de la Seguridad Social deduce los gastos nacionales, los gastos genéricos, dependiendo de ese 7% o ese 2%, y aplica el rendimiento definitivo, ¿vale? Compara si las bases y las cuotas que se ha declarado ese autónomo están dentro de los tramos que le corresponden y o reclama o devuelve o no hace nada si está dentro de esos tramos, ¿no? Entonces, los 3 escenarios que se nos pueden dar son: si la base provisional es inferior a la base mínima, queda como definitiva la mínima de ese tramo de rendimientos, ¿vale? Si la base provisional está entre la mínima y la máxima, la base definitiva queda igual a la provisional. Y si la base provisional está por encima de la máxima del tramo de rendimientos, la base definitiva que ellos van a coger es la superior del tramo de rendimientos. Bueno, entonces, el procedimiento, lo que hablaba antes, ¿no? Base provisional mínima, aquí lo veis, está entre los tramos, no hay actuación, se convierten en definitivos. ¿Es inferior? Pues lo que tenemos es que se reclama la totalidad de las diferencias, ¿vale?, de cada mes y a la mínima del tramo. El ingreso de las diferencias se realiza en un solo acto, que es el último día del mes siguiente a la notificación, sin intereses de demora, ¿vale?, ni recargo, si se abona en plazo. Y todas las bases mensuales, ¿qué ocurre? Que se igualan a la mínima del tramo. Aunque nosotros hayamos cotizado en meses diferentes, por bases diferentes, aquí en la regularización lo que hacen es que igualan todas las bases provisionales, ¿vale? Si la cotización es superior, lo mismo. Tenemos una base superior a la base máxima, devolución de oficio del total de las diferencias positivas o negativas entre la base máxima del tramo y las provisionales de cada mes. Y en un solo acto, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente a que la Administración Tributaria comunicara los rendimientos. Con lo cual, nos estamos moviendo, para que os hagáis una idea, en que si los rendimientos del año 2023 se declaran en el 2024 y tenemos hasta el ejercicio siguiente, el 30 de abril, pues que para devolvernos estaríamos en abril del 2025. ¿Vale? Y pasaría el mismo proceso. Todas las bases igualarían a la superior del tramo, ¿vale?, independientemente de que hayamos cotizado de forma diferente a lo largo de los meses. Mabel, disculpa, só unha apreciación, os asistentes están comentando que algúns apartados vense ocultos na parte inferior polo aviso de compartición. Sí. Podes presionar, perfecto, graciñas. Gracias. Bueno, de esta regularización que os estaba comentando se excluyen las siguientes situaciones, ¿no?, que son las altas fuera de plazo, las altas de oficio,
por lo que os he dicho anteriormente, porque como se va a establecer la Tesorería General de la Seguridad Social unas bases fijas, ya no se regularizan los periodos en los que no se ha presentado declaración de IRPF o no haya ingresos aunque se hayan presentado, aquellos periodos que se utilizaron para prestaciones o en los que haya existido una tarifa plana. ¿De acuerdo? Esto no se regulariza, se establecen unas bases fijas por la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que no se nos puede dar la casuística de que la administración tributaria se realicen cambios, porque todos sabemos que hay complementarias de la renta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los rendimientos son inferiores a los que se habían declarado, el trabajador puede solicitar la devolución del ingreso individuo. Y si los rendimientos son superiores, se pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo para que establezca los importes a ingresar. ¿Vale? Entonces, a esas bases que tenemos, ¿qué tipos de cotización se aplica a la tesorería? Porque sabemos que nosotros estamos hablando aquí siempre de bases, pero lo que el autónomo va a pagar es un porcentaje de esas bases. ¿Vale? Entonces, ese tipo, que es el tipo de cotización, se va a establecer en los años que se vayan a liquidar y se establece por la Ley de Presupuestos Generales, normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, esto que veis aquí es un esquema de lo que os acabo de decir, ¿no? De recorrido que realiza el sistema y cuándo estaríamos teniendo el ingreso de las diferencias y cuándo se nos aplicaría la devolución. Que, como podéis ver, cambiamos de ámbito, ¿de acuerdo? Para ingresar que para devolver. Bueno, aquí veíamos un ejemplo de lo que, os aparece un ejemplo de lo que estamos hablando, de la regulación de la cuota, ¿no? A lo largo del año, de que un electricista que prevé unos rendimientos netos de 600 euros al mes establece una base de cotización de 752 euros al mes. Aquí nos saldría esta cuota aplicándole para el año 2023, estaríamos hablando del 31,2%, porque le tenemos que sumar el 0,6% a mayores que este año tenemos que cotizar por el mecanismo de equidad intergeneracional. Entonces nos daría esta cuota. ¿Qué ocurre? A mitad de año realiza una estimación y ve que aumenta su rendimiento, ¿no? Hace otra vez el cálculo de su rendimiento provisional y decide cambiar la base de cotización para el último semestre. ¿Vale? Nos cambiamos de tramo. ¿Por qué? Porque establecemos que nuestros rendimientos van a aumentar. En el 2024, la Administración Tributaria comunica nuestros rendimientos. Entonces, en este caso, el promedio de la base de cotización por el que ha cotizado se incluye también dentro del tramo test de la tabla reducida, con lo cual no procedería a ninguna regularización y nos encontraríamos con que esas bases provisionales que nosotros hemos estado cotizando se transforman en definitivas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis otros ejemplos que no vamos a comentarlos todos porque bueno, para dejar más tiempo para las preguntas o las dudas que podáis tener, pero que sí os van a ir en la presentación, que va a ser un caso de infracotización, con lo cual procede una regularización y procede a ingresar, a que tenemos que ingresar y tenemos un plazo, veríamos aquí, si se nos notifica en noviembre al 31 de diciembre para regularizar las diferencias. Y tenéis otro ejemplo de sobrecotización, que como hablábamos antes, tendríamos que regularizar, habríamos cotizado de más, tendrían que devolvernos de oficio y aquí tendríamos, que veis en este ejemplo, que no estaríamos hablando de los 365 días al año para los rendimientos anuales, para transformarlos en mensuales, porque ha existido una incapacidad temporal en este periodo. ¿De acuerdo? Bien, ahora para finalizar esta presentación vamos a dar unas pinceladas sobre los nuevos beneficios que pueden tener los autónomos o que se han visto modificados. ¿De acuerdo? Como son la tarifa plana, o las bonificaciones, por ejemplo, por cuidado de un menor afectado por enfermedad grave. En la tarifa plana
algo que ha variado bastante, se modifica en que ahora pasan a ser 2 años de tarifa plana, en los casos generales, después habrá excepciones, veremos, pero los 12 primeros meses de tarifa plana, el nuevo autónomo que hace 2 años que no ha estado de alta, debe solicitarla expresamente. En este caso, como era una de las excepciones en que no hay regularización, con lo cual no va a depender de los ingresos. Entonces, durante los 12 primeros meses vamos a disfrutar de un periodo en el que vamos a pagar 80 euros al mes. ¿Qué ocurre? Se amplía a otros 12 meses más, pero aquí sí tenemos, ya vamos a estar condicionados a los rendimientos, porque hay que solicitarlo expresamente, no es que se vayan a aplicar 24 meses la tarifa plana, se nos aplicará los 12 primeros meses, tendremos que volver a solicitar los 12 meses siguientes y siempre y cuando nuestros rendimientos sean inferiores o preveamos que sean inferiores al salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Cuestión que se regularizará, porque si finalmente se puede comprobar que esos salarios han superado el salario mínimo interprofesional, nos desaparecerá esta regularización de los 12 meses siguientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la tarifa plana, aquí veis, os explico cómo se solicita en el momento del alta y debe declarar en el segundo periodo los rendimientos que va a obtener, ¿de acuerdo? Y si cumple el requisito de que son inferiores al salario mínimo interprofesional, tendrá tarifa plana otros 12 meses y si no, le desaparecerá y pasará a cotizar por sus rendimientos, ¿de acuerdo? Existe una ventaja adicional para algunos colectivos, como os decía, como está, por ejemplo, con los autónomos con discapacidad o las víctimas de violencia de género. ¿Qué ocurre? A estos se les incrementa el periodo al cual pueden disfrutar de esta tarifa plana, que estamos hablando de que el primer periodo pasaría de 12 meses a 24 y después habría un segundo periodo de 36 meses, que serían en vez de 12. Con lo cual, que aquí a veces da lugar a confusión. Aquí estaríamos hablando no de que este colectivo tuviera 36 meses, sino que este colectivo tendría 60 meses. ¿De acuerdo? Son 12 meses que se amplían a 24, los 12 primeros y los 12 segundos que se amplían a 36. ¿De acuerdo? Después, el beneficio adicional de los municipios quedaría en un principio solo con las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, cuestión que también está pendiente de desarrollo, pero en un principio sí están establecidos para estas 3 provincias. ¿De acuerdo? Entonces, como os explicaba ya, la cuota mensual para 2023, 24 y 25 en un principio está en 80 euros mensuales y en 160 euros para las personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo, que los siguientes 36 meses serían 160 euros. Para el resto, pues se determinará en los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? ¿Se puede renunciar a la tarifa plana? Sí. Vale, este es el caso que os explicaba antes de una persona que quiere tener una base de cotización superior a la base mínima. Entonces, tiene que renunciar a la tarifa plana y lo debe comunicar explícitamente a través del sistema red o del Importas y a partir del día 1 del mes siguiente, de comunicar la renuncia, deja de tener la tarifa plana y podrá escoger una base de cotización en base a su rendimiento. ¿Vale? Y si el autónomo es baja por enfermedad, no pierde el derecho a la tarifa plana. Lo que sí ocurre es que el periodo que está de baja le sigue contando a nivel temporal. ¿De acuerdo? Independientemente de quién pague ese recibo de autónomos el tiempo que esté de baja. Si lo paga el mutuo a partir del día 61, eso es otra cuestión. ¿Vale? Y como os comentaba ya antes, si en los 12 meses siguientes si afecta el salario mínimo y lo que ocurriría es que dejaría de poder pagar una cuota de 80 euros al mes. ¿Vale?
Existen unos beneficios también, como os comentaba, para los cuidados del menor por enfermedad grave, que se beneficiarán de la reducción de la jornada y tienen una bonificación del 75% de las cuotas de contingencias comunes, y hay una diferencia también que es en lo que se tiene en cuenta para el cargo, ¿vale? Que es, se toma la base media de los últimos 12 meses en los que ha trabajado o estado de alta, ¿vale? Se han modificado también beneficios de la reincorporación al trabajo del autónomo, que se pueden disfrutar hasta 24 meses en total ahora. El descanso por nacimiento, adopción, guarda o riesgo embarazo, que ahora se puede disfrutar por un periodo inferior a un mes y antes no. ¿De acuerdo? Y una bonificación también del 100% de las cuotas de contingencias comunes excluidas de IT para la conciliación de vida profesional y familiar. Se mantienen los porcentajes para las bonificaciones de familiares colaboradores. En el caso de familiares de explotación agraria, se incrementa del 30 al 40%, y se mantiene el porcentaje de bonificación para los trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla en relación a las contingencias comunes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el importe de esta bonificación lo que cambia es la base, que será la base mínima del tramo 1, es decir, los 950,28 para el año 2023. ¿Vale? Entonces, por último, el aclarar que el importe bonificado, cuando la Administración Tributaria regularice las bases, hay una serie de bonificaciones que no se van a ver afectadas, ¿de acuerdo? De esta regularización, como es los tipos de bonificación que se dan a la conciliación de la vida profesional y familiar, descanso por nacimiento, reincorporación al trabajo, el cuidado de menores con graves enfermedades. Sin embargo, sí se pueden ver bonificados las de los familiares colaboradores, autónomos de Ceuta y Melilla y titulares de explotación agraria. Vale. Bueno, hasta aquí, bueno, un poco apurada porque teníamos el tiempo un poco limitado para que fuese para vuestras preguntas, pero hasta aquí un poco el tratar, mi compañera y yo, de resolver las dudas. De dar unos matices de lo que es esta nueva cotización que se inicia en el año 2023, y bueno, ahora estamos a vuestra disposición para intentar aclarar aquellas dudas que puedan surgir. ¿Vale? Moitas grazas, Mabel, moitas grazas, Verónica. Nada, lembramos aos asistentes que, bueno, poden facer calquera consulta a través do chat. Xa temos varias consultas das persoas asistentes. Intentaremos darlle respostas máximas posibles, pero lembramos que teñen disponible na nosa página web un apartado de solicitude de asesoramento para darlle resposta personalizada a cada un deles. Pero, bueno, imos contestar algunhas das que recibimos, vale? Empezamos un pouco con, pois, a primeira delas. Pedro Rubín pregunta se sobrecotizo a Seguridade Social como autónomo en relación co que me correspondería polos meus ingresos, podo renunciar á devolución que me correspondería como método para mellorar as miñas cotizacións de cara a aumentar as miñas aportacións e mellorar nun futuro a pensión é posible paro? Se a alta é anterior ao 2023, sí. Sí, además, bueno, como vos comentaba aquí, tú sempre, unha vez que che comuniquen esa devolución, porque cotizache de máis, que che proceda a devolver, podes renunciar hasta o día do mes seguinte que che comunica e che quedaría a base para que estuveche cotizando. Vale, perfecto. Temos tamén unha consulta de Dani Canosa e Ana Randolfe, que nos comentan que en caso de que o autónomo este asociado a proxectos a executar que segundo a súa tipoloxía poden variar considerablemente os seus rendementos netos e polo tanto pois ten dificultade para facer esa estimación da que falábamos, poderían atoparse con problemas a hora de implantar este sistema?
Entendemos que el de inicio vai elegir unha base mínima, que aí ao principio non nos quedou clara a consulta. Hacía alusión como que, bueno, que entendo que iba a seleccionar unha base un pouco asustando a esa estimación que tiña de rendementos, pero que pola tipoloxía do negocio pois poden ser moi variables, non? Entón, Claro, daí vai a regularización que vai facer a tesorería de acordo á renta presentada. Tú, a base de cotización que vas a estimar vai ser provisional. No seu caso, se a peculiaridade da súa actividade pois non ten a posibilidade de ter un rendimento estimado, pois xa a administración, cando regularice en renta, absorbe os datos da agencia tributaria e lle liquidará xa a base que lle corresponde ao seu rendimento. De todas formas, recordaros, a ver, que hai 6 períodos para poder modificar. Quero dicir, unha persona a 1 de enero pode non ter moi claro os rendimentos que leva, pero antes do 30 de setembro ou 31 de octubre, creo que era o último plazo, se non me equivoco, estaba falando 30 de setembro, creo que hasta o 31 de octubre, en octubre máis ou menos parte do que levas ganado xa o sabes. Entonces, aí xa pode regularizar. Hai 6 períodos para poder regularizar ao largo do ano. Ok, perfecto. Pero moitas autónomos, isto como viña a costumbre de que era xa unha cousa automática que lle pasaba un recibo de autónomos, a finalidade é que a idea do autónomo é que manteña na mesma forma. Eu pago un autónomo, despois que me regularicen, se hai posibilidade. Bueno, a norma obriga a que tú comuniques o rendimento provisional. Realmente deberíamos comunicar ese rendimento. Que se non se fai a administración o recalcula, sí, pero entendemos que isto será unha cousa temporal que eles recalculen sin que tú te aproximes, porque, como Mabel decía, conocemos o rendimento antes do cierre do ejercicio. Vale, perfecto. Despois temos tamén unha consulta que nos traslada Arlan Luis Algamelas, que nos comenta para calcular o rendemento neto, do que falábamos ao inicio do webinario, teñense en conta outros ingresos como poden ser os obtidos dun arrendamento dun piso? Non, eso non vai como rendimento de actividade empresarial, vai como rendimento de capital mobiliario e non sería tido en cuenta para a suma do rendimento. Vale, e tamén nos trasladaba un pouco por reconfirmar se as cuotas da Seguridade Social teñen que sumalas a ese rendemento, pero que para calcular desconta un pouco das cuotas como gasto. Sí, a cuota da Seguridade Social súmase a ese rendimento. De feito, ven unhas casillas xa tamén diferentes que tens que sumalo ao rendimento e despois da suma deses dous conceptos deduces o 7%. Na declaración da renta, desde fai 2 exercicios, hai unha casilla específica para o gasto da Seguridade Social do empresario. Entón, dai sacarían o dato, vale? A maiores que a Seguridade Social xa conoce esa cuantía, pero sí, sumaríala e logo minorarían neste 7% se non é societario de gastos de difícil justificación. Vale, nada, bueno, aquí sí que hai algunhas dúbidas neste aspecto, porque din que, bueno, leva confusión, non entenden ben como poden ser gasto e rendemento a ver, non? Supoño que xa será algo xa máis concreto pois no propio proceso, non? Que terán que ver cada caso concreto, pero bueno. Claro, hai no que ver, a cuestión é que para calcular o rendemento minórase o gasto do autónomo, vale? E a este cálculo de bases queren non ter en cuenta. Entón, por eso o suman, porque en renta minórase, pero eles entenden que a Seguridade Social é de algún modo un autoconsumo que eles teñen como beneficio e teñen en cuenta para o cálculo do rendimento, diríamos. Perfecto.
Vale, Diana nos traslada unha dúbida que creo que tamén pode ser común a moitos dos usuarios, non? En canto a contabilidade desta tarifa plana con outras axudas, como poden ser Xempre ou Emega. Entendo que entendemos que é algo independiente, no que non ten nada que ver o que é a propia cotización que faga o autónomo coas axudas que poida el solicitar pois, pola súa actividade ou polas melloras que queira facer, non? En un principio, eu entendo que non ten nada que ver, hasta ahora foi así, entonces non hai nada na norma que nos indique de un principio que eso vai a variar, hasta ahora a tarifa plana era independiente da súa solicitude que se solicitaran outro tipo de axudas das administracións. De feito, cotizase na Seguridade Social e estas axudas ás que se fai mención tramítanse dependendo da consellería e non deberían por que estar vinculadas. Vale. Tamén fai unha consulta Diana sobre se é posible cotizar no réxime de autónomos sen ter actividade empresarial e que sea así, cal sería? Claro, este supoño que é un caso moi concreto, habría que ver un pouco a tipoloxía e os motivos, non, que a levarían bueno, pois, a facer esa cotización sen actividade, non? É o que comentábamos un pouco ao principio, sí que é certo que neste caso van xordir moitas dúbidas persoais, non? De situacións concretas que ao mellor non podemos darlle agora mesmo todo o alcance que deberíamos porque, bueno, precisamos máis información. Vale, temos outra pregunta. De todos modos, esas dudas, se queren facelas a través do cuestionario do IGAPE. Sí, de feito, xa deixamos as ligazóns no chat, poden consultalas aí para facer calquera solicitude en calquera, tanto desta temática como outra similar, en menos de 48 horas sempre contactaremos con vos. Solo por aclarar unha cousiña, por si quedou mal explicado. A obligación nova de facer a declaración da renta sin ter actividade, nos casos que nós nos encontramos máis cotidianos, é aquel autónomo colaborador, vale? Porque o titular da actividade sería o autónomo principal. Entón, o autónomo colaborador cotizaría solo na Seguridade Social, pero non tería actividade, vale? Por si dá lugar a dúda, que ese sería un dos casos que contemplaría ese exemplo que nos preguntaba. Vale. Temos tamén outra dúbida, bueno, temos bastantes, lembramos o que comentábamos ao inicio, seguramente non poderemos dar resposta a todas, pero sempre teñen ese formulario, esas canles de comunicación para facer esas consultas. Ángel Losada traslada unha dúbida e comenta se exixirán intereses cando de oficio se proceda a esa regularización por cotización inferior á establecida. No, a norma establece que non será sempre cando se faga dentro dos plazos establecidos que non habrá nin recargos nin intereses. Vale. E tamén Isabel Castro fai varias consultas. Unha delas en concreto é sobre o reparto de beneficios de socios, pero no caso no que non traballa nesa SL. Entón, como computa, como se toma ese dato de rendemento dentro desta cuota? A ver, nese caso hai que ter en cuenta se o socio cotiza ao régimen de autónomo, porque se non traballa ou cotiza como administrador ou se non podería cotizar. En ese caso, pendiente do desarrollo, porque está pendiente a norma de desarrollar, entendemos que o reparto de dividendos si formaría parte do rendimiento neto para o cálculo das bases mínimas e máximas. Vale, perfecto. Despois temos tamén máis preguntas un pouco en concreto.
E tamén Isabel comenta, no caso dos rendementos, en caso de colaborador cónyuge, ao que non ten imputación de ingresos de IRPF, non? Un pouco nese caso, como afecta e como se imputa ese rendemento dentro da actividade, como se deducen esas cuotas, non? E como se fai, como gasto en estimación directa simplificada. Vale, no caso do autónomo societario, son estes casos que, perdón, colaborador, son estes casos que comentábamos que teñen que facer a renta, aínda sin ter rendimiento, pero vai á base mínima, vale? Aos 1.116 que comentábamos da tabla de... Pero que no ano 2023 serían 1.000 euros, está estipulado como 1.000 euros. Van ao primeiro tramo da tabla reducida, vale? Vale, perfecto. Distintamente do rendimiento, porque eles non o declararían, que o declararía o titular da actividade. Vale, tamén Elvira nos pregunta cal é a ligazón para comunicar estes cambios de cuota de autónomos agora mesmo, a través de que canles teñen que facelo. Mira, entraría na páxina da Tesorería General da Seguridade Social e desde aí xa hai, ademais, bueno, pode ir a través do Importas ou xa teñen un enlace que os leva a poder comunicar as variacións. Perfecto. Tamén comenta Juan por confirmar que con esta nova lei entende que non se pode facturar nada sen estar dado de alta como autónomo, que antes sí que era posible. É así ou non? Creo que se refire a estes traballos que se facían ata un máximo, creo que era de 1.500 euros. Entón, bueno, nesa liña... Claro, é que aí nós, se collemos a norma, facturar sin cotizar, quitado algunha excepción de formación, pois sería unha cotización en fraude. Entonces, de todos é conocido esa límite que nos fala o compañeiro, que, disculpa que non me quedei co nome, que nos facía a pregunta, pero claro, nós como certeza de que se pode facturar sin estar dado de alta de autónomo, quitado algunhas excepcións no caso da formación, non nos vemos capaces de aseverar iso, polo menos na nosa experiencia. Vale, nada, aquí Juan, que foi quen fixo a consulta, se fora algún caso máis concreto, podería facer tamén esa consulta concreta. Vale, imos responder un par de cuestións máis, pero nada, antes de nada xa adiantamos que van quedar moitas das preguntas a responder, pero animamos o que dicíamos, deixamos no chat a ligazón para facer esas consultas, solicitar ese asesoramento sen custo a través do formulario web, e aí sí que poderemos ver bueno, pois eses casos máis concretos, non? Imos ver, temos tamén unha dúbida, sobre todo no tema dos artistas. Había dous usuarios que, bueno, falaban por unha banda se as bases de cotización aplicarían tamén no caso dos artistas, e despois falaban dun caso concreto no que, bueno, pois fai pequenas actuacións puntuais pola súa propia actividade, por eventos, bodas, etcétera. Entón, vai un pouco na liña do anterior, non? Se prevé gañar máis de 1.500 euros o ano, entón xa terá que darse de alta, non? Un pouco recalcamos o que xa comentábamos antes. Claro, eso ao final, calquer, quero dicir, cousa que contemple un supuesto nesas circunstancias de que facturas sin darte de alta de autónomo, nós non podemos corroborar como válido. Entendemos que tú, se desarrollas un traballo, tens que cotizar, porque se non faz estarías traballando en fraude, de igual modo que se cotizas sin ter unha actividade, estás cotizando en fraude. Entonces, somos conocedoras desa situación, pero sempre leva consigo asumir un riesgo. Porque ademais, tendo en conta que o sistema de cotización de autónomos agora nos permite a cotización polos días que realmente estás de alta e traballas, porque unha persona que
que realmente pues, teña que realizar un traballo moi esporádico, pero realmente realiza esa actividade, por lo que vai percibir uns ingresos que, aunque non poidan superar os 1.500 euros, porque vai a traballar poucos días, permítese dar de alta esos días nada máis. E cotizar por eses días. Colocar, o que dice a miña compañeira, todo o que seña realizar unha actividade fora desa regulación, pues, estaría un pouco en fraude. Tampouco nos, quer dizer, impoñemos accións, pero non é a aplicación da norma. Hoxe en día está neste. Creo que se entende. Nada, facemos unha última pregunta, que de feito entrou tamén por dúas bandas. Teñen dúbidas agora co tema da emisión das facturas, ata agora facían e aplicaban a retención do IRPF, bueno, pois ese imposto as empresas eran as que o abonaban. Agora entenden que isto cambia, non? Que son os autónomos os que teñen que facer ahora mismo ese ingreso ou como teñen que continuar facendo. Hai varias persoas que teñen esa dúbida. Mira, pois o autónomo emite a factura e obrigado a ingresar a retención sempre é o pagador. Por lo tanto, aquí a obrigación do autónomo non está vinculada á súa cotización. Entre outras cousas porque esa retención vai a cargo á agencia tributaria. En este caso, a base de cotización vai a cargo á Seguridade Social. Entón, aí mantíñase como ata de agora, non hai modificación. Eles emiten a factura coa retención que corresponda, porque a retención desa factura é un pago a cuenta ao imposto da renta. Non ten nada que ver coa cotización, vale? Vale. Inda que dicíamos que éramos a últimas, imos facer resposta a dúas máis que son curtas. Teñen aquí dúbidas sobre se dan de alta con esta, bueno, nesta nova funcionalidade se teñen que dar de baixa porque non teñen actividade, unha vez que volvan darse de alta nun futuro, perden esa bonificación ou gárdase? En un principio, eu creo que se perde, que tú tendrías dereito a tarifa plana. A tarifa plana, me imagino que te refieres. Porque un dos requisitos é nos últimos 24 meses non haber tido unha actividade. Exactamente. Entón, esa alta e baixa considérase unha alta previa dentro deses 24 meses. Vale, xa por último, cando se tramitan ou se solicitan axudas, teñen dúbidas tamén de eses importes teñen que sumarse ao rendemento neto e influe nos cómputos. Pois iso vai depender da subvención. Se a subvención foi concedida por motivos do rendimento da actividade e iso vai sumado como tal á actividade, poñamos, por exemplo, pola compra de algún inmobilizado ou algunha subvención vinculada á actividade, sí, claro, iso vai ao cálculo do rendimento, porque xa a propia lei do IRPF che obriga a incluída. Se, por exemplo, eu solicito unha subvención pois para a adquisición dun vehículo ahora sin contaminación, ese é privativo meu, non entraría, dependería da propia subvención, vale? Se é a propia da actividade, se entraría e se non. Vale, perfecto, pois, bueno, hai máis preguntas, pero imos deixalo aquí, un pouco o que xa adiantábamos, vale? Temos disponible na nosa página web o formulario de contacto para aclarar calquera dúbida concreta que teñades, sobre todo neses casos nos que, bueno, facíades máis consultas concretas de importes xa moi concretos, bueno, pois xa temas moi concretas a nivel fiscal. Tedes ese formulario web na nosa página responde.igape.es, tedes as ligazóns no chat. Tamén volvemos recordar que tenemos a grabación do webinario disponible na nosa página web e tamén na nosa canle de YouTube. Bueno, por la nosa banda nada máis, agradecer a asistencia de todos os asistentes e tamén, bueno, pois a colaboración de Mabel e de Verónica e todos estes matices, non, engranaxes que hai
detrás deste novo modelo, non, de cotización dos autónomos. Grazas a todos e nada, quedamos para o próximo webinario. Moitas grazas. Gracias a vos. Gracias, moitas grazas. Gracias. Hasta logo.